Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que estés muy bien. Te saluda de nueva cuenta el profesor Fernando Johnston. En esta ocasión estaremos revisando algunos reactivos referentes al área de humanidades. Esto con la intención para aquellas personas interesadas o interesados en obtener su certificado de preparatoria por parte del examen Colbach. Estaremos explicando algunos reactivos de humanidades, pero hay que aclarar que humanidades tiene mucha carga referente a la materia de filosofía. Por ello vamos a comenzar con este primer reactivo en el cual nos menciona: con base en el siguiente problema, identifica el área de estudio al que pertenece. Siempre antes de que tú leas un texto o una pregunta, te recomiendo que leas las opciones de respuesta para saber qué es lo que voy a buscar. ¿Sale? Entonces, nos dice este primer texto de la primera pregunta: el conocimiento humano no puede ser medido ni determinado. Es un error suponer que la verdad reside en leyes invariables, predecibles y innumerables. El conocimiento humano nace de las cualidades de la especie y la ideología predominante en su época. Y nos ofrece como opción de respuesta si este texto corresponde al estudio científico, filosófico, mitológico o teológico. Y vamos a subrayar como respuesta correcta la opción B, filosófico. ¿Sale? ¿Pero por qué? Porque dentro de las características de la filosofía, que además se define como el amor por el saber, nos dice que la filosofía tiene por objeto de estudio las causas o fundamentos de todo cuanto existe. A esto le vamos a llamar incluso fenómenos. ¿Sale? Una característica también de las ciencias sociales y humanidades es que buscan el explicarnos el por qué, ¿sale? El por qué un fenómeno ocurre para poder tanto predecirlo como controlarlo. ¿Sale? Entonces, igual nos dice que la filosofía se ocupa tanto de la naturaleza como de la existencia humana, del origen y el orden del mundo y de las distintas formas en que los hombres se han organizado para vivir en él. ¿Sale? Entonces, eso por una parte. Pero ¿por qué no dejamos o por qué no es correcta la respuesta de la opción A, que se refiere al conocimiento científico? ¿Por qué? Porque nos dice el conocimiento científico que una característica exclusiva de este conocimiento es la autocorrección, es decir, la incorporación como elementos intrínsecos de su proceso de una serie de controles y verificaciones de la propia actividad, así como de conclusiones que liberan de la subjetividad del científico. Esta característica se conoce con el nombre de objetividad. Ojo, esto es muy diferente a lo que hace la filosofía. La filosofía le interesan aquellas ideas, aquellas cosas que son subjetivas. Más la ciencia, una de sus características, además de que le interesa dar respuestas objetivas, es que dice que sus enunciados son objetivos, verificables, falibles y sistemáticos. Y de hecho, aquí como en el texto te lo menciona, dice: es un error suponer que la verdad reside en leyes invariables, predecibles y numerables. Simplemente por esto descartamos la opción A, porque se refiere a características de la ciencia. ¿Sale? Ahora, ¿por qué no podemos subrayar como respuesta correcta que este estudio de este texto pertenece a un conocimiento mitológico? Porque por una parte nos dice que los mitos es un relato sobre dioses que pretende explicar el origen de la vida y la lucha eterna entre el bien y el mal. Su objetivo es dar al hombre una explicación sobre los fenómenos naturales que no comprenden o atemorizan. Fíjense cómo esto es algo característico de culturas como los mayas, los incas, los aztecas, los egipcios, entre otros, en donde precisamente ante fenómenos naturales que desconocían o que no comprendían, daban un significado precisamente a ese fenómeno, y de ahí surgen los mitos, que por tanto pues son las manifestaciones literarias más antiguas que se conocen. Se conservan por la tradición oral, y si en algún momento el mito tuvo un fundamento histórico real, este está diluido en la fantasía, ya que es imposible reconocerlo. A su vez, otra definición que tiene que ver con el conocimiento religioso o mítico es precisamente el conocimiento religioso. ¿Por qué? Porque nos dicen algunas características que se pueden distinguir dos niveles de conocimiento religioso. Por un lado, el de la mayoría de los seres humanos que se aferran a creencias religiosas de todo tipo, lo que ellos consideran como verdadero sobre el Dios en el que creen, y las relaciones del hombre con la divinidad. Aquí sabemos que el conocimiento religioso se caracteriza porque la explicación de ciertas causas
sale fenómenos, incluso como el nacimiento de la tierra, el nacimiento de los hombres, se le adjudica a Dios o a los dioses. ¿Sale? Por eso dice, así lo que la gente común sabe sobre el universo, sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre la política o sobre la economía, se explica simplemente por la adhesión, o sea, por la unión a una creencia anclada en fuertes raíces afectivas, y se justifica porque desde siempre han conocido tales o cuales ideas como verdaderas. Sale eso por una parte, más también reconocemos que hay varios tipos de mitos, entre los cuales destacan los mitos cosmogónicos, que simplemente intentan explicar la creación del cosmos, del universo, del mundo. Existen, que es por lo cual se considera, comúnmente se va a definir, que el tipo de conocimiento religioso o los tipos de mitos comúnmente hablan sobre los dioses, pero tienen esa característica principal, más también hay mitos que hablan, como vimos, sobre la creación del mundo. Hay otros que hablan sobre la creación del ser humano, cómo es que llega a la tierra el ser humano, lo cual se le llama mitos antropogónicos. Los mitos etiológicos, por su parte, explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. Los morales, por su parte, explican la existencia o el origen del bien y del mal. Pero los mitos teogónicos, que es lo que te mencionaba, por lo cual comúnmente se escucha que siempre tienen esta carga, que relatan el origen de los dioses. ¿Sale? Entonces, siguiendo estas características y volviendo a la pregunta, ¿sale? Por eso descartamos el mito teológico. El teológico no es más que el conocimiento religioso. ¿Por qué? Porque le adjudicamos, insisto, la explicación de la creación del mundo, de la tierra, de los seres humanos a Dios. ¿Sale? Eso lo hace la teología. Entonces, es por ello que justificamos que la respuesta correcta para esta pregunta 1 es la opción B, que se refiere al estudio filosófico. Por otra parte, nos dice la pregunta 2, complete correctamente el siguiente texto, y aquí nos deja un espacio en blanco. Y leemos, dice la pregunta 2, la es el recurso del que se vale un grupo para justificar y a su vez mantener su dominio sobre otros, y nos ofrece como opción de respuesta cultura, filosofía, ideología y política. Vamos a dejar la opción de política porque precisamente una característica, y que para eso tenemos que tomar en cuenta las principales disciplinas filosóficas, entre las cuales se encuentran la metafísica, la ontología, la lógica, la epistemología, la filosofía de la ciencia, la estética, la ética, y aquí se encuentra filosofía política. Entonces, nos dice la filosofía política que estudia el origen y el significado de nociones como poder, ¿sale? Cuando es ejercido el poder ante un pueblo por los gobernantes o por los soberanos. Otra vez, estudia el origen y el significado de nociones como poder, sociedad, leyes y todo lo que tiene relación con la vida y comodidad del ser humano. Entonces, dicho esto, ¿sale? Y lo que nos menciona este texto de la pregunta 2, ahora suena, la política es el recurso del que se vale un grupo para justificar y a su vez mantener su dominio sobre otros, ¿sale? Eso lo hace la política. Por otra parte, nos brincamos a la pregunta número 3, que nos menciona, identifique en la siguiente descripción el tipo de visión que caracteriza a la filosofía. Esto es lo importante, el tipo de visión que caracteriza a la filosofía. Y nos ofrece como opción de respuesta, visión científica, visión determinista, visión teológica o visión totalizadora. Dice el texto, lo bueno es siempre algo vinculado al juicio. Este a su vez se deriva de la ideología. Esta nace en sociedades, en épocas específicas y de situaciones que algunas veces tienen relación con el medio ambiente, el cual está vinculado no solo a regiones específicas, sino también a la interacción del ser humano con la naturaleza. La relación que el ser humano tiene con su entorno puede derivarse de su naturaleza o bien de su cultura. Así, el origen de la bondad puede ser social, natural o metafísico. ¿Sale? Vamos a dejar como respuesta correcta la opción B, la visión totalizadora. ¿Por qué? Porque nos dice una de sus características que la visión totalizadora es un término filosófico que se interesa por la totalidad de la realidad. ¿Sale? Ojo, si hablamos de la totalidad,
y que no repara en segmentos o parcialidades, sino en su todo, el texto precisamente nos ofrece estas características. ¿A cuáles me refiero? Que cuando el texto dice que lo bueno es siempre algo vinculado al juicio, ¿sale? El juicio es como la razón. Después dice, este a su vez se deriva de la ideología. Fíjense cómo vamos de algo particular a lo general, ¿no? Cómo va abarcando esa totalidad del todo. Después dice, esta, o sea, la ideología nace en sociedades, en épocas específicas y de situaciones que algunas veces tienen relación con el medio ambiente. Aquí no dice comunidades, aquí no dice un segmento de la población, sino con el medio ambiente. Fíjense cómo abarca la totalidad de lo que nos rodea, el cual está vinculado no solo a las regiones específicas, sino también a la interacción del ser humano con la naturaleza. Y de igual forma, cuando decimos naturaleza es porque abarcamos el todo. ¿Sale? Dice, la relación que el ser humano tiene con su entorno puede derivarse de su naturaleza o bien de su cultura. ¿Sale? Cuando hablamos de cultura, también hablamos de lo que el ser humano a lo largo de la historia ha hecho precisamente hasta nuestros días. ¿Sale? Se le puede llamar danza, se le puede llamar pintura, arte, música, escultura, entre otros. ¿Sale? Y por eso justificamos que la respuesta de la pregunta 3 es la opción D, que se refiere a la visión totalizadora. Nos brincamos al siguiente reactivo número 4, que nos dice, cuando hablamos de que se busca explicar de manera integral la totalidad de lo que existe, ¿a qué nos referimos? ¿Sale? Fíjense otra vez, explicar de forma integral la totalidad de lo que existe. Y nos ofrece como opciones de respuesta si nos referimos a la fundamentalidad, a la racionalidad, a la radicalidad o a la universalidad. Y vamos a dejar como respuesta correcta la opción D. ¿Por qué? Porque precisamente la universalidad, recuerda que es una característica de la ciencia en donde busca dar respuestas universales. ¿De acuerdo? La filosofía recuerda que nos brinda respuestas pero muy subjetivas. Más la ciencia recuerda que busca a través de leyes dar una universalidad acerca de aquello que se piensa o de lo que se cree. Un ejemplo muy burdo es decir que 2 más 2 es 4 y eso lo sabemos en todo el mundo. Esa es una respuesta universal, ¿sale? Ya que busca explicar de manera integral la totalidad de lo que existe, ¿sale? Por ahí van a ver las leyes de la física, como por ejemplo también la ley del efecto mariposa, el cual nos dice que el aleteo de una mariposa puede ocasionar un tsunami al otro lado del mundo, ¿sale? No explicamos a fondo esa teoría, pero corresponde precisamente a una respuesta universal. Continuamos con la siguiente pregunta número 6, la cual nos menciona, las siguientes son disciplinas de la filosofía, excepto cuáles. Ojo, disciplinas de la filosofía. Y vamos a ver que precisamente disciplinas filosóficas encontramos lo que es la metafísica, la ontología, la lógica, la epistemología, la filosofía de la ciencia, la estética, la ética, la filosofía política y la filosofía de la historia. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta 6, nos dice, las siguientes, ¿sale? Estas son disciplinas filosóficas, excepto cuál no. Excepto, dice, por tanto, como vimos hace un momento aquí en este archivo, si se fijan, no aparece la palabra utopía. La utopía muchas veces te la van a definir como simplemente un mundo mejor o un mundo ideal. Eso se lo vamos a adjudicar a Tomás Moro con su libro precisamente que se llama Utopía. ¿Sale? Entonces, otra vez, estética, lógica y ontología se encuentran dentro de las disciplinas de la filosofía. ¿Sale? Aquí está la ontología, la lógica, la estética, la ética, pero nunca menciona utopía. Por eso, nuestra respuesta correcta es la opción D. La siguiente pregunta número 7 nos menciona que la obra Guernica de Picasso requiere de conocimientos previos y un acercamiento interpretativo para su plena comprensión. Vamos a subrayar esta palabra, interpretativo. Esto te va a dar la respuesta. Menciona, para lograr lo anterior es necesario aplicar el método ¿cuál? Fíjense, método, a esto le vamos a llamar métodos de la filosofía. Y volviendo al texto anterior o al archivo anterior,
Para justificar nuestra respuesta nos dice que los métodos son los siguientes. Está el método mayéutico, el método dialéctico, el método aristotélico, el método racional y el método hermenéutico. Vamos a ver por qué. Entonces, mi respuesta correcta va a ser el método hermenéutico, va a ser la opción C, pero vamos a ver por qué. Antes también te voy a colocar esta imagen precisamente de esta pintura de Pablo Picasso, la cual fue pintada después o durante la Guerra Civil Española. Recuerden que este pueblo, Guernica, situado en España, fue bombardeado por las fuerzas nazis. Esta pintura quiere decir, o una interpretación muy a grandes rasgos, en esta obra vemos precisamente al momento de la explosión o de la caída de bombas, los muertos en el pueblo de Guernica. Este foco que ves en la parte superior se dice que tiene dos posibles significados, ¿no? Uno que puede ser el ojo, sale ese ojo de Dios que todo lo ve, pero también quiere decir o se interpreta como las bombas que fueron cayendo en este pueblo. Además de que Picasso nos ofrece uno de los animales simbólicos de España, que es el toro, pero no más que decir eso, vemos a las personas, sale una vez bombardeado su pueblo, la reacción que en ellos observamos. Entonces, fíjate, volviendo otra vez a esta lectura, a esta pregunta, y a este texto, nos dice el método hermenéutico de Hans Georg Gadamer, que consiste, en el arte de interpretar y comprender el sentido de los textos literarios, científicos y filosóficos. Este método se pregunta fundamentalmente por la posibilidad de la comprensión tanto de las ideas como la razón, como las acciones humanas y los acontecimientos históricos. Aquí nos dice el arte de interpretar y comprender textos, más también lo podemos extrapolar a las obras de arte. Se puede interpretar por qué un arquitecto elaboró, por ejemplo, la Catedral de Colonia en Alemania, por qué, Van Gogh pintó La Noche Estrellada, pero esa obra, una vez que es analizada, ¿cómo se interpreta? O sea, ¿qué significado se le puede dar a esa obra? Entonces, dicho esto, y por eso justificamos que nuestra respuesta correcta de la pregunta 7 es la opción C, método hermenéutico. La siguiente pregunta te va a hacer referencia de igual forma a los métodos de la filosofía, pero ahora te va a colocar una pregunta de relación. Dice la pregunta 8, relaciona el método filosófico con las características que le corresponden, y nos ofrece el método dialéctico, la mayéutica y la fenomenología. Vamos a dejar como respuesta correcta la opción C, pero vamos a justificar por qué. Vamos a revisar ahora entonces los métodos dialéctico, mayéutica y fenomenología. Para esto nos dice que la mayéutica corresponde al método filosófico que fue usado por Sócrates. ¿Pero en qué consiste? Dice que es un método o técnica que se refiere al arte de interrogar para llegar al conocimiento no conceptualizado. Y este método tú lo puedes ver de hecho mucho en los infantes, en los niños, ya que la curiosidad de ellos es preguntarse ¿por qué? ¿Por qué las cosas? Oye mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua es transparente? ¿Por qué el mar es tan inmenso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo a través de preguntas llegamos al conocimiento? Entonces, fíjense, vamos a ir justificando la respuesta, en donde dijimos que la respuesta correcta es la C, y vamos a ver que el método número 2, que corresponde a la mayéutica, nos refiere a la enunciación, en este caso A. Dice que la mayéutica sí se aplica de manera de interrogatorio entre dos o más interlocutores para llegar a la verdad o a un conocimiento. Entonces, de esta forma justificamos la mayéutica, en este caso el inciso C, pero vamos a revisar los demás métodos. Nos dice por otra parte que el método dialéctico, dice dialéctica corresponde al método usado por Platón y Aristóteles en un cierto momento. Pero fíjense, más que leer este significado, vamos a leer las características de la dialéctica. Dice que algunos de los significados que se le atribuyen es que el arte del diálogo y la discusión.
la lucha de contrarios, la técnica de razonamiento que procede a través del despliegue de una tesis y su antítesis, resolviendo la contradicción a través de la formulación de una síntesis al final. También se le puede dar el significado del arte de ordenar los conceptos en géneros y especies, o también el modo de elevarse desde lo sensible hasta lo inteligible. Pero fíjense, vamos a quedarnos un ratito aquí con estas características sobre los conceptos tesis y antítesis. Ojo, ¿por qué le atribuyen estos dos conceptos al método dialéctico? ¿Por qué? Porque ¿quién no ha hablado o quién no ha tenido una conversación o incluso un debate acerca de política, de religión o de fútbol? Tesis, ojo, tesis se va a entender como la idea que yo tengo de algo, ¿sale? Tesis es igual a una idea. Ok, yo tengo la idea de que el mundo es redondo, ¿no? Ok, muy bien, te lo puedo justificar y te lo puedo fundamentar. Pero la antítesis, el prefijo anti significa lo contrario. Esto quiere decir que en una conversación una persona puede tener una idea acerca de algo o de alguien. Más comúnmente vamos a encontrar a otra persona que está en contra de eso que el otro me dice. O sea, por ejemplo, comúnmente les digo en clase, hablando de fútbol, ¿no? Si Chivas es el partido local de aquí de la ciudad de Guadalajara, ¿quién es su contrario y a cuál se le llama clásico? Hay un clásico local en donde Chivas, digamos que es la tesis, pero el Atlas, como es su contrario, le vamos a llamar antítesis. Y vemos que tanto los equipos se disputan por ganar el partido como las barras de esos equipos, como están, unos apoyan a un equipo, pero el otro está en contra de ese equipo y por tanto apoya a su equipo favorito, ¿no? Hace un momento te mencioné sobre que mi tesis es de que la Tierra es redonda. Ah, muy bien. Pero en la antigüedad, sale hablando por allá de la Santa Inquisición, se pensaba que la Tierra era plana. Esa era su tesis. Por ahí Galileo Galilei refuta esa tesis, o sea, él es la antítesis. Él dice, no es cierto. A ver, voy a contradecir esa idea de ti, iglesia. Entonces, la justifica, la fundamenta, pero eso le costó la vida. ¿Sale? Entonces, otra vez, comúnmente, cuando hay un diálogo entre dos personas, tanto una persona puede tener la idea acerca de algo o alguien y vamos a encontrar que una persona la hace de antítesis, o sea, puede que contradiga o esté en contra de lo que esa persona dice. Y por último vamos a ver el otro método que se le llama fenomenología. Fenomenología siempre adjudícalo o lo podemos definir como ese método que le interesan los fenómenos, ¿sale? Esos fenómenos que podemos observar, tanto reales como no tan reales. Por ejemplo, un fenómeno puede ser un eclipse, ¿no? Ah, ok, ¿por qué pasa un eclipse? Pero ¿por qué los celos? Es un fenómeno que se puede dar en las parejas. ¿Por qué los divorcios? ¿Sale? Y ese método fenomenológico precisamente lo que hace es describir, ¿sale? Describir y explicarte las razones por las cuales un fenómeno ocurre. ¿Sale? ¿Por qué pasa? ¿Para qué pasa? Entonces, otra vez, volviendo a los incisos de la respuesta número 8, dijimos que entonces el método 2, que es mayéutica, se adjudica o se relaciona más bien con la enunciación A. Muy bien. Entonces, el método 1, que es el dialéctico, lo vamos a relacionar con el inciso C, que dice se aplica a lo que está en constante cambio. Salen los pensamientos, las ideas, el conocimiento, y después dice movimiento y transformación. ¿Sale? Y por último, el método que es el número 3, fenomenología, se adjudica a la característica B, donde dice que la fenomenología se aplica en la descripción de la esencia de las cosas o la descripción de los fenómenos, ¿sale? Y que lo componen. De esa forma justificamos que la respuesta de la pregunta número 8 es la opción C. Continuamos con la pregunta número 10, la cual nos dice: de las siguientes disciplinas filosóficas, selecciona aquella que se encarga de estudiar los fundamentos de las reglas que rigen las relaciones entre los seres humanos. Y vamos a dejar como respuesta correcta la opción B, que es ética, pero ¿por qué? Y para esto tenemos que volver otra vez a las disciplinas de la filosofía.
en donde vamos a ver que ética comúnmente se define casi de la misma forma, y digo casi, ética y moral, ¿sale? Pero en otra clase estaremos viendo esa diferencia. Pero acá en filosofía se dice que la ética se pregunta por los principios y condiciones de posibilidad de las acciones humanas en relación con lo correcto y lo incorrecto. O sea, qué está bien y qué está mal, por qué está bien, por qué está mal, porque a veces ciertas conductas buenas se ven como malas y porque ciertas conductas malas se ven como buenas. ¿Quién nos dice qué es lo correcto? ¿Quién dice qué es lo incorrecto? ¿Sale? Dice que estudia también las facultades que hacen posible la acción moral, como la libertad y la voluntad. ¿Sale? Fíjate, una explicación a grandes rasgos para ver la diferencia entre ética, ¿sale? Que viene del griego ethos, y moral, más que decir como la libertad y la voluntad, la moral tiene que ver más con mis costumbres, mis creencias y tradiciones que me son inculcadas desde la familia, por ende desde la infancia. Fíjense estos dilemas morales, Comúnmente se nos dice que la eutanasia pues es esa experiencia o esa mala experiencia de cuando un familiar está conectado a una máquina y depende su vida precisamente de esa máquina. Puede ser un respirador, entre otros elementos. Pero fíjense el dilema moral. Tú como persona, tú como hijo quizá, o tú como hermano, si tienes un hermano que está en esa situación, que depende de una máquina para respirar, pero también estamos hablando de la condición y la calidad de vida que esa persona tiene, o sea, es el enfermo. Tu hermano, ¿qué decides? ¿Lo conectamos para que siga viviendo a través de un respirador artificial o lo desconectamos y le damos esa paz eterna y ese descanso eterno, ¿no? Chin, ¿qué hago? Pero es mi hermano. Pero no, es que, y si lo desconecto, ¿qué van a decir de mí? Pero no, sale y entramos en ese dilema moral. Pero, ¿de qué va a depender mi respuesta? Pues de mis creencias, mis tradiciones y mis costumbres. ¿Sale? De igual forma, fíjense, otro dilema moral. Supongamos que, no sé, hablando de mujeres, digamos una mujer que está a punto de dar a luz, está por entrar al quirófano, pero se da cuenta o le ve los brazos al doctor, sale a ese médico que va a atender el parto del cual va a estar muy, muy próxima, ¿no? Pero se da cuenta que ese doctor está lleno de tatuajes sus brazos y se le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Tienes algún problema o inconveniente con que el doctor tenga sus brazos tatuados? ¿Aceptas que sea tu médico o no? Hay quienes dicen, no, pero ¿por qué un doctor todo tatuado? Hay quienes dicen, pues sí, ¿qué tiene? No hay problema. ¿Por qué escuchamos respuestas diferentes? Porque, insisto, la moral, ¿sale? Significa mis creencias, mis tradiciones y mis costumbres. Ok, ¿y qué es la ética? La ética yo lo veo más como las conductas que se ven, ¿sale? La moral es cuando nos cuesta incluso como tomar una decisión, ¿no? Voy o no voy, ¿quién va a ir? Ay, está bien que no vaya, pero que diga una mentirilla, cancela a última hora, pero les digo que, tuve una emergencia con un familiar, ¿sale? Eso es lo moral. Pero la ética es lo que se ve. Entonces, digamos, si actualmente en estos tiempos vemos que un docente, una docente golpea a un alumno como medio correctivo para su educación, decimos, no, mira, es antiético porque un maestro o una maestra golpea a un alumno, ¿sale? Conductas antiéticas. Y comúnmente eso que vemos, pues es lo que se castiga, ¿sale? Entonces, dicho esto, y volviendo de nuevo a la pregunta 10, dice que esta disciplina se encarga de las reglas que rigen las relaciones del bien y del mal, ¿sale? Sobre lo que es correcto o incorrecto entre los seres humanos. Y por eso justificamos que la respuesta correcta es B, ética. La siguiente pregunta, número 11, nos dice, ¿cuál es el significado del concepto griego ethos? Hace un momento te mencionaba que la ética viene del griego ethos, ¿sale? Pero también la moral te decía, porque muchas veces se confunde, o más que se confunda, en ocasiones se suele dar la misma definición, ¿sale? Hábitos, costumbres y creencias, ¿no? Por eso y por ello, mi respuesta correcta para la pregunta número 11 es la opción A, hábitos y costumbres, ¿sale? Esto ya vimos que lo hace la filosofía política, ¿no? La opción C, lo bueno y lo bello, eso lo hace la estética,
¿Sale? Entonces, nos brincamos al siguiente reactivo y con esto concluimos este video explicativo. En otro video estaré explicando las otras preguntas para completar este curso de Humanidades. Y por último nos dice la pregunta 15. Epicuro, el principal filósofo del hedonismo, ojo, esto es lo que nos interesa. Hedonismo, lo que ellos buscan, o siempre que escuchen la palabra hedonismo, se entiende, se define, o un sinónimo es placer. ¿Sale? ¿Qué me da placer? Me da placer bañarme en el mar cuando hace mucho calor, me da placer comerme, no sé, tantos tacos, tantas donas, me da más placer tomarme un líquido que otro, me da placer peinarme de esta forma, comprar ropa, etcétera. ¿Sale? Hedonismo es igual a placer. Entonces, otra vez, Epicuro, el principal filósofo del hedonismo, del placer, estaba en busca de la ataraxia, que maneja ciertas características, excepto cuáles. Siempre que tú escuches ataraxia, fonéticamente hay personas que les gusta mucho esta palabra, simplemente por cómo suena, ataraxia. Ataraxia siempre se asocia como, digamos, algo o alguien que siempre está en paz, o cuando observamos ciertas cosas de la naturaleza que nos transmiten esa paz, esa relajación, esa inactividad, ese no estrés, ¿sale? Siempre ataraxia, asócialo a algo que te va a relajar o que está ausente de bullicio, de ruido, de algarabía, de presión, de estrés, etc. Entonces, la ausencia de perturbación sí tiene que ver con la ataraxia. Opción B, buscar la felicidad sí tiene que ver porque si me causa placer, digamos, vivir en el mar, ¿sale? Pues es algo que me causa cierta felicidad o cierta satisfacción. Serenidad sí tiene que ver con ataraxia. Cuando vemos, por ejemplo, un atardecer, un amanecer, una noche estrellada. Entonces, nos dice otra vez la pregunta, que esos incisos tienen que ver con ataraxia, excepto cuál, o sea, cuál no tiene que ver con ataraxia. Y por ende, pues mi respuesta correcta es la opción C, culpabilidad. ¿Sale? De esta forma justificamos la respuesta de la pregunta número 15. Y pues bueno, de esta forma concluimos este video explicativo. Insisto, en otros videos estaremos explicando los reactivos que hace falta de esta parte de Humanidades. Y como te diste cuenta, tiene mucha carga referente a la materia de filosofía. Esto será todo de mi parte. Espero verte en próximos videos y si estás interesada en tomar algún curso presencial o en línea, te puedes comunicar a los teléfonos que aparecen tanto al inicio como al final del video y te estaremos brindando toda la información referente a esos cursos. Se despide de ti el profesor Fernando Johnston, esperando verte en próximos videos y que estés bien. Hasta luego.